bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por permitirnos hoy venir delante de ti, venir a tu palabra, someternos a ella, ser alimentados por ella. Te pedimos, Padre Santo, que por medio de esta palabra, tu Espíritu obre en nosotros la nueva vida en Cristo y que nosotros como iglesia podamos someternos a esa nueva vida. Señor, te pido que tú quites todo estorbo humano, porque tú eres más poderoso que nosotros. Yo te pido que nos humilles hoy y que nosotros podamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, recibiendo esta palabra y haciéndolo con un corazón que ha sido preparado por ti para que esa semilla lleve buen fruto. Ayúdame, Señor, a transmitir fielmente este consejo, a hacerlo con el poder del Espíritu y no con mis fuerzas humanas. Te agradecemos, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bueno, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. La primera epístola a los Corintios es un libro el cual ya hemos estudiado. Nos pasamos más de un año, casi 2 años estudiando esta epístola. Sin embargo, hoy nos vamos a acercar a ella con un enfoque de la cena del Señor. Es decir, vamos a leer eucarísticamente el texto de Primera de Corintios, porque es un tema central. De hecho, una manera muy bonita de hacer un bosquejo de Corintios, para que usted se haga una idea, es que el primer problema y el problema central es que el cuerpo de Cristo está siendo partido por nosotros, la iglesia, de manera indebida. Está siendo partido de manera indebida, no para alimento, sino para división, lo que está causando que el fruto sea evidente. La inmoralidad sexual empieza a aflorar, la inmoralidad empieza a ser una evidencia de que el egocentrismo de una división, de un partimiento indebido del pan, está en juego acá. Curiosamente, en el punto central de la epístola se encuentra la comida. ¿Cómo participamos nosotros de la comida? ¿Por qué? Porque la comida es el tipo de alimento que verdaderamente estamos recibiendo y qué comunión representa eso de parte nuestra. Porque los corintios estaban comiendo indebidamente, sin entendimiento. Ellos también estaban yendo a la siguiente parte de la epístola, estaban viviendo reuniones de la iglesia indebidas, en desorden. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo ha sido partido indebidamente, los dones están siendo empleados de una manera egocéntrica. La cena del Señor se está participando de una manera divisiva. Hay algunos invitados a algunas reuniones y los otros, por tener menos dinero, no están. El cuerpo se ha dividido indebidamente.
Pero la esperanza que realmente han perdido ellos es la esperanza que hay en Cristo. Y ahí llegamos a la quinta parte y parte final, que es la resurrección y sus implicaciones. Precisamente porque hay todo este desorden y el cuerpo de Cristo es partido de una manera indebida, hay dudas sobre la resurrección. Porque en efecto este tipo de partimiento del pan indebido no lleva a la vida de la resurrección. Es una participación con los ídolos. Y eso implica que la resurrección ya no es una esperanza. La resurrección es esperanza para aquellos que partimos y dividimos, pero de manera correcta, para nuestra unión, el pan. Cristo fue partido, entregado por nosotros, y cuando nosotros juntos participamos del alimento de un mismo pan, tenemos la común esperanza de la resurrección. Es decir, mi hermano, el tema de qué comemos y cómo lo comemos, y sobre todo, evidentemente, hablando del alimento que es, en primer lugar, la palabra que vimos la semana pasada, es Cristo mismo, y que hemos entendido, tenemos la ordenanza, el sacramento de la cena del Señor, es central para la vida de aquellos que van a participar de la resurrección. Una participación indebida significa partir el cuerpo de Cristo de manera que no seremos llevados a la esperanza eterna en Cristo de la resurrección. E implica eso que desde ya es visible en nosotros que no hemos venido a una nueva vida en Cristo porque andamos en nuestros deseos. Viendo la epístola de esa manera, nos acercamos al texto que recién hemos leído y entendemos la importancia del tema que está tocando aquí el apóstol Pablo. Es central. Inicia diciendo en el versículo 14: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y lo que está haciendo Pablo es arrastrando la idea del capítulo 8 sobre comer comida ofrecida a los ídolos. Esta sección central inicia justamente en el capítulo 8. Y yo le voy a leer de este capítulo 8 dos versículos. Le voy a leer el versículo 1 y el versículo 10. Pablo dice en el capítulo 8:1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Como los corintios están centrados en sí mismos, ellos tienen conocimiento, pero es un conocimiento sin amor. Dice el versículo 10: porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? El punto acá de Pablo es: dense cuenta, ustedes entienden la verdad de quién es el Dios verdadero porque han recibido esa palabra, y ustedes entienden la realidad de que es un ídolo, pero ustedes no están poniendo el amor que nos une a Cristo como el centro de su manera de vivir. Esa es la idea que está arrastrando Pablo cuando nos exhorta en el versículo 14: por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Los verdaderos hijos de Dios, mis hermanos, que conocen a Dios, son aquellos que pueden identificar a los ídolos. O deberían de madurar a poder identificar a los ídolos. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos que conocen o deberían de juzgar a los ídolos. Ejercer juicio cuando un ídolo aparece en medio de nosotros. Y no solamente eso, sino que al tener este entendimiento y esta capacidad de juicio, los verdaderos hijos de Dios deberían de poder alejarse de ellos. Primera de Juan 5, del 20 al 21. Dice la palabra de Dios: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento. Mi hermano, no hay tal cosa como que el Hijo de Dios ha venido y nosotros somos necios y permanecemos necios y permanecemos imprudentes y permanecemos inmaduros. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El domingo pasado vimos que Él es la sabiduría de Dios, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Es decir, acá hay un juzgar, un separar el verdadero Dios y los ídolos. Cristo es el verdadero Dios, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Y si hemos dicho Él es el verdadero, implica que podemos distinguirlo de aquellos que son falsos, de los ídolos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se da cuenta lo que implica esto? Identificar al Dios verdadero en Cristo Jesús es el único alimento del cual se desprende la vida eterna. ¿Qué termina diciendo el apóstol Juan? No es ningún tipo de casualidad, no es que se están dando copia, están hablando de un mismo Cristo y los está inspirando un mismo espíritu y es un mismo mensaje. Hijitos, aléjense de los ídolos. Y así cierra su epístola. Precisamente porque nosotros como creyentes somos los que podemos conocer al verdadero Dios, si hemos conocido a Cristo, podemos juzgar y decir estos son ídolos, podemos apartarnos de ellos, pues la idolatría es una obra de la carne. Eso según Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y usted puede leer las obras de la carne. La idolatría es una obra de la carne. Los corintios estaban mostrando su carnalidad a través de la idolatría, aún a sus mismos maestros. Maestros que les enseñaban la palabra. Por eso la capacidad de discernir y la importancia de madurar es vital para el creyente, porque aún mientras hablamos de la doctrina y de la piedad, podemos estar llenos de ídolos. Podemos idolatrar carnalmente a nuestros pastores, a nuestros predicadores, a nuestros maestros, a mi propio conocimiento de la Biblia, mis capacidades, mis dones, que es precisamente el punto que ha sucedido. En la cuarta sección del epístola están haciendo un desorden con los dones. No están edificando el cuerpo, sino que cada quien se está autoexaltando. La idolatría, mis hermanos, es una obra de la carne. Y el ídolo en vista en el capítulo 8 de Corintios es el hombre mismo. Y sus deseos por encima del cuerpo de Cristo. Estoy yo primero. Y como un ídolo no es nada, entonces yo voy a comer de lo que están sirviendo en el templo pagano. Porque yo estoy primero. Mi libertad cristiana. Sin embargo, el amor de Cristo ha sido hecho a un lado. La unidad del cuerpo ha sido hecha a un lado. Y el partimiento del cuerpo de Cristo es una división que nos lleva a la resurrección. No es alimento, sino que es una participación con los ídolos. Continuando en el texto, en el versículo 15. Pablo inicia diciendo esto en ese versículo. Les hablo como a sabios. ¿Por qué era importante sentar las bases en el sermón anterior? Porque hoy ustedes entienden que esto no es algo opcional. Hay algunos cristianos que son sabios y otros que somos faltitos y aquí estamos todos. No, en Cristo se espera que se nos pueda hablar de esta manera. Les hablo como a sabios. ¿Sabe por qué eso es necesario? Primero que nada,
Quiero que nos vayamos a 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 1, versículo 24. Porque es indicado, y no solamente indicado, sino necesario, vital, esencial, que se nos hable como a sabios y que nosotros lleguemos a la sabiduría. Dice Pablo en 1 Corintios 1:24, sin embargo, para los llamados, es decir, si de verdad somos llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y ¿qué más? Sabiduría de Dios. Si estamos en Cristo, tenemos la sabiduría de Dios. Y se nos debe de hablar como a sabios. Debemos de estar en la posibilidad de que se nos hable como sabios, porque si no, implica que quizá no estamos en Cristo, quizá no le hemos conocido, quizá no hemos creído en Él. Colosenses 2:3, se lo voy a leer yo. Hablando de Cristo, Pablo dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si usted tiene a Cristo, usted tiene en Él todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por ende, usted ya no puede jugar a hacerse el inmaduro ni el necio. Sí, como cristianos estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. ¿Hay cristianos más maduros que nosotros? Sí, amén. Hay cristianos más sabios que nosotros. Pero eso es una provisión en el cuerpo que tenemos para que nosotros también podamos hablar entre sabios. Gloria a Dios por los que son más sabios que nosotros. Son nuestros. Y ese es otro punto que Pablo está haciendo acá en 1 Corintios. Cuando entendemos la unidad del cuerpo, los sabios de la iglesia son nuestros. Y yo puedo recibir su sabiduría, porque la sabiduría del pastor Marcelo me pertenece. La sabiduría de Luis Mateo me pertenece. La sabiduría de otros hermanos me pertenece. Es mía, es nuestra, es del cuerpo. Gloria a Dios por eso. Pero cuando dividimos de manera pecaminosa, nos vamos tras los ídolos. Cristo es la sabiduría de Dios, mis hermanos. Y la sabiduría de Dios, su multiforme sabiduría, ha venido a cada uno de nosotros. Lo cual significa que nosotros en Cristo somos aquellos a quienes se les debe de poder hablar como a sabios. Esa es la expectativa, hermano. Esa es la expectativa. La realidad de las cosas es que si alguno está en Cristo, mi hermano, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y eso incluye la necedad de la vida pasada. Es cierto, en la vida pasada no conocíamos nada de la palabra de Dios, éramos necios. Pero eso es parte de las cosas viejas que ya pasaron y ahora han sido hechas nuevas. Y adivine que si usted su necedad pasada ya pasó, ¿qué es lo que ha sido hecho? Si ha sido hecho nuevo. Ha sido hecho sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Por ende, esa es la expectativa, que podamos hablar como entre sabios. Y no solo eso, mi hermano. Por si usted no entiende cuál es esa fuente de la sabiduría, cómo es que esa sabiduría está aplicada a nosotros y es posible utilizarla. Cristo ha derramado su sabiduría a todos aquellos que se han vuelto a su reprensión, para que los hombres puedan conocer sus palabras. ¿Cómo sucede eso? Primero quiero que hoy sí vayamos a Proverbios 1:23. Me interesa que leamos ese texto. Algunos intérpretes de la palabra se resisten a identificar quién está hablando aquí. Pero acá estamos presentando evidencias de que hay alguien que está hablando aquí. Proverbios 1:23 dice, vuélvanse a mi reprensión y derramaré, lamentablemente nuestras traducciones no tienen la E mayúscula. Debería de ser una E mayúscula.
vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les haré conocer mis palabras. Mis hermanos, acá Salomón está personificando a la sabiduría. Y según lo que acabamos de leer de pluma del apóstol Pablo, la sabiduría se encuentra en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Por ende, el que está hablando acá como la sabiduría es Cristo. Nosotros nos volvimos a su reprensión. Gloria a Dios por eso. Y Él derrama su espíritu sobre aquellos que han creído en Él. El Espíritu Santo es derramado sobre nosotros y de esa manera dice, les haré conocer mis palabras. Les haré conocer mis palabras. Y al nosotros conocer sus palabras, nos volvemos sabios. No cabezones de teología, que simplemente saben un montón, sino verdaderos creyentes que muestran la vida de Cristo y el fruto del Espíritu en cada área de sus vidas. Y de esa manera Él nos hará conocer sus palabras. El que conoce sus palabras las pone por práctica. Pero Él ha derramado su Espíritu sobre ellos. Esa era la promesa de Joel 2:28. En los postreros días Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Eso es esencial para la vida del nuevo pacto en Jesucristo, mi hermano. Si usted está en Cristo, si usted está en el nuevo pacto, el Espíritu Santo ha sido derramado por usted. Él lo dijo allá en Juan, no los dejaré solos, vendré a ustedes. Es decir, mi hermano, usted y yo tenemos a un consolador, que es el Espíritu Santo, quien nos recuerda en todo momento la palabra de Dios en el Hijo, para que vivamos la vida de Cristo en este mundo, mi hermano. Y eso es lo que nos da esperanza de que podemos ser sabios. Y primera de Juan 2:20, un texto que me encanta particularmente. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. La unción del Santo no es otra cosa, mi hermano, que el derramamiento del aceite del Espíritu que descendió desde la cabeza, bajó por la barba de Aarón y llegó hasta el borde de las vestiduras. Por eso, miremos cuán bueno y delicioso es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. Porque el Espíritu Santo, un mismo Espíritu, ha sido derramado. Nosotros somos aquellos que tenemos la unción del Santo y todos nosotros lo sabemos. Los que estamos en Cristo no estamos en la carne. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Hemos sido bautizados por medio de su Espíritu Santo. Y esto es importante que nosotros lo creamos, lo entendamos, lo asimilemos y lo pongamos por práctica. Porque este no es un sermón para vivirlo en la carne. No son unos lineamientos que estamos dando, ni Pablo nos está enseñando acá, para que en la carne vengamos y corrijamos nuestro caminar, como si esto fuese una sesión de psicología humana. Es una apelación a la verdad de Dios y al poder del Espíritu que nos ayuda a vivir esto y a hacerlo realidad, no por nosotros, ni por nuestro desempeño, sino porque nosotros somos aquellos que tenemos la unción del Santo. Su Espíritu ha sido derramado sobre todos nosotros. Mis hermanos, muchos piensan que el desacuerdo más grande que debe haber con nuestros hermanos pentecostales tal vez es que ellos ven esto como la evidencia de hablar en lenguas.
Pero déjeme decirle algo, el desacuerdo más grande es que realmente el bautismo en el Espíritu Santo no es una segunda experiencia para cristianos superpoderosos y más maduros que pueden servir y otros no. Ahí está el error. Después nos podemos ir a hablar de las lenguas, pero el principal error es pensar que hay dos tipos de cristianos. No hay dos tipos de cristianos. Eso genera cristianos que se sienten bien siendo inmaduros, que se sienten bien siendo carnales. Yo no he recibido el bautismo. Claro que sí. Ustedes tienen la unción del Santo. No hay excusa. Todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y yo no tengo excusa para ser un mediocre. No la tengo. He recibido todo lo que necesito desde que estoy en Cristo. ¿Y cómo se ve mi vida? La obra del Espíritu es central, mi hermano. La obra del Espíritu es fundamental. Y cuando Pablo está hablando de hablar a sabios, él está trayendo todo este peso de la palabra respecto a la sabiduría. La sabiduría está ahí con usted y conmigo porque el Espíritu de Cristo ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Y ese Espíritu de Cristo nos ayuda a seguir creciendo. Y mis hermanos, esa sabiduría, el hecho de que nosotros, Pablo dice que nos va a hablar como a sabios, es el fundamento de lo que él continúa diciendo. Juzguen ustedes lo que digo, porque se nos habla como a sabios, porque tenemos el poder de Dios en el Espíritu para tener la sabiduría de Cristo. Hoy se nos da la tarea y el mandato de ser quienes juzgan, de ser quienes tienen entendimiento en este mundo. En Cristo, mi hermano, por la palabra de Dios y el Espíritu que ya vimos, en el cual hemos sido bautizados, tenemos el mandato de juzgar. Usted no puede ser un cristiano neutral en eso. Usted tiene que ser capaz de juzgar y hacerlo con justo juicio, como dice Juan 7:24. Jesús nos manda a juzgar con justo juicio. Si no juzgamos con justo juicio, ni siquiera podemos predicar el evangelio. Para los cristianos que dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados, ahí está el fundamento de la palabra, que no hay que juzgar. No han leído todo el texto para comenzar. Y segundo, no han entendido que para yo poderle predicar el mensaje de salvación a los perdidos, yo los tengo que juzgar como tales. Yo tengo que verlos y ver a un incrédulo. Eso es juzgar. Y decir, esta persona necesita a Cristo. Si no somos capaces de juzgar eso en los que están afuera y también en nosotros mismos, no tenemos nada que hacer. Pero gloria a Dios por Jesucristo, mis hermanos. Gloria a Dios por Él. Gloria a Dios por su Espíritu. Tenemos ese mandato de juzgar, pero no es un mandato en la carne. Es un mandato en la fe en Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Nosotros juzgamos con justo juicio. Y eso, mi hermano, es exactamente la apelación que hacíamos la semana pasada en Hebreos 5:14. Son los adultos los que pueden comer el alimento sólido, los que por tener los sentidos ejercitados pueden discernir entre el bien y el mal. Y nosotros dependemos del hombre adulto, de Cristo Jesús, el que discernió siempre bien, el que es la luz verdadera y alumbró las tinieblas, el que siempre ha juzgado con justo juicio y en quien nosotros estamos hoy. Por ende, desde el más pequeño hasta el más grande de nosotros, el que se considere el menos sabio hasta el que consideremos el más sabio. Todos tenemos un común Salvador, que es el hombre adulto del cual dependemos. ¿En quién tenemos, mis hermanos, la capacidad de juzgar las cosas? Nosotros
podemos hacer caso de lo que el apóstol está diciendo en el final de ese versículo 15, perdón, precisamente porque se espera de nosotros que seamos sabios en Cristo y que por estar en Cristo podamos juzgar. Y nuestro deber es, en el poder del Espíritu, esmerarnos en que cada día nosotros, por estar en la palabra, por estar en oración, por estar en comunión con los hermanos, por vivir la vida de Cristo de esa manera, en total dependencia de Él, nos volvamos jueces justos. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos siendo invitados a juzgar acá por Pablo? ¿Qué están los corintios siendo invitados a juzgar? Mis hermanos, dice el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, estamos siendo invitados a juzgar en qué participamos cuando nos acercamos a la comunión con los santos y a la mesa del Señor, al pan y al vino. ¿Qué significan estas cosas? De manera que nosotros seamos verdaderamente alimentados por el Señor y transformados, alimentados por Cristo para ser como Él. En palabras de Henry de Lubac, en su libro Corpus Mysticum, él dice: el Hijo de Dios se hizo hombre para que los seres humanos constituyeran un cuerpo místico del cual él mismo sería la cabeza, e instituyó el bautismo para realizar esa unión del cuerpo místico. Si ustedes se dan cuenta, lo que está sucediendo acá en el versículo 16 es que Pablo está recordando a los corintios de qué participan cuando ellos van a la mesa y a qué los une. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos un cuerpo, nosotros estamos unidos a Él. Y esa es la centralidad de aquello que nosotros participamos cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Hemos creído en Él y entonces venimos y nosotros somos bautizados para que se realice esa unión del cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso implica, mis hermanos, una unidad, pero una unidad que no solamente se queda en el ámbito espiritual, sino que compromete todo el ser, mis hermanos. Y el apóstol Pablo continúa elaborando ese punto más adelante. Creo que es importante que entendamos que no es el propósito de Dios, mis hermanos, que los hombres sean salvos, y lamentablemente esta ha sido una constante en los últimos siglo y medio, 2 siglos, por muchos cristianos evangélicos. No es el propósito de Dios que los hombres sean salvos y luego puedan corromperse en sus pasiones. Es decir, yo vengo, acepto a Cristo y hoy tengo sellado mi pasaporte al cielo y vivo como el diablo. Ese era el planteamiento de los corintios. No es posible. Primera de Corintios 6:15 nos dice Pablo ahí mismo en la epístola de Primera de Corintios, recordando qué somos, quiénes somos, qué son nuestros cuerpos. Fíjense lo que dice Pablo: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Es eso consistente? De ningún modo, dice Pablo. De ninguna manera.
Estos son los fundamentos que Pablo está dándole a los corintios para que ellos puedan juzgar las preguntas que está haciendo ahorita en el versículo 16 del capítulo 10. ¿Qué comunión tenemos si yo tomo los miembros de Cristo, es decir, nosotros, y lo uno con una ramera, y lo uno con los burladores, y lo uno con los estafadores, y lo uno con los mentirosos, y lo uno con los blasfemos, y lo uno con los ladrones? Eso es una contradicción. Eso no puede existir de ningún modo, de ninguna manera. El propósito de Dios no es salvar a seres humanos para que después anden en sus vidas individuales haciendo lo que les da la gana, sino que el propósito de Dios es que sean salvos y se vuelvan partícipes de la naturaleza divina en Cristo. Y eso es un compromiso tremendo. Partícipes de su naturaleza. 1 Corintios 12, del 12 al 13. 1 Corintios 12, del 12 al 13, del 12 al 13. Y luego, eh, versículo 27, por aparte lo vamos a leer también. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, lo que habíamos visto, la unción del santo, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados. ¿Cuántos fueron bautizados por ese espíritu? Todos. Ahí no dice los que hablan en lenguas. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, póngale usted clasificación que quiere en la iglesia. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora bien, dice el versículo 27, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos esos miembros que no pueden ser unidos a una ramera, que no se pueden prostituir con el mundo. Y cada uno individualmente un miembro de él. Usted no se puede ver como un cristiano satelital que está apartado de Cristo por allá. Eso es imposible. Usted es miembro de Cristo y está unido a Cristo. El propósito de Dios no es solamente salvarle, sino volverle a usted partícipe de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Aquí viene el aliento que yo les doy, hermanos, en el Espíritu, para que no nos afanemos hoy con esto, sino que corramos a Cristo. Podemos hacerlo porque tenemos la unción del Santo. Fíjense lo que dice Pedro. Pues su divino poder nos ha concedido. Es su poder, no es el nuestro. No es en nuestra carne, no es en nuestras fuerzas, es nuestra dependencia de Él. Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mi hermano. Usted está preocupado de cómo va a vivir su vida cristiana. ¿Cómo va a dejar la práctica del pecado? ¿Cómo va a ser usted santificado? ¿Qué dice el apóstol Pedro? El divino poder de Dios es que el que nos ha concedido todo lo que necesitamos. No hay nada que a usted le haga falta que no esté en Cristo y que no proceda de su divino poder. Es su poder el que se perfecciona en nuestra debilidad. Tenemos todos los recursos en Cristo. Continúa diciendo el versículo 4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Esto no es gnosticismo. El gnosticismo nos enseña: yo soy un iluminado y mi espíritu se eleva y se aparta de la carne, que la carne es podrida. Eso no es cristianismo, eso es gnosticismo.
El cristianismo lo que a usted le enseña es que estando usted en este cuerpo de carne, por el poder del Espíritu, puede honrar espíritu, alma y cuerpo completo al Señor, le pertenece al Señor. Esa es la enseñanza bíblica cristiana. El gnosticismo es antievangelio. Si usted no sabe ni qué es el gnosticismo, pues lamentablemente el evangelio ha sido corrompido demasiado de gnosticismo, que pensamos que podemos tener una dualidad de vida, mi vida espiritual y mi vida carnal. No, lo que usted es en su hombre interior es la misma podredumbre que va a salir tarde o temprano en su hombre exterior. Es así, no hay división. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Sabe cómo? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. No se está refiriendo a escapismo de murámonos ya o pongamos a un tambo de gas abierto aquí y nos suicidamos para irnos con el Señor. No se está refiriendo a eso. Escapamos de los malos deseos, ¿sabe cómo? Con la nueva vida en Cristo. Porque sus afectos hoy son diferentes. Y usted empieza a pelear hasta la sangre contra el pecado, porque el Espíritu de Cristo está en usted. Usted ya no tolera el pecado, le da asco. Sus malos deseos le son repulsivos y usted está en una batalla y usted cuenta con otros hermanos que igual están batallando y juntos peleamos la buena batalla. De eso se trata esto. El propósito de Dios, mis amados hermanos, no es venir y salvar almas, angelitos ahí, alitas. No. Es salvar a estos hombres completos, estas mujeres completas que hay por todo el mundo, para luego llevarlos a la gloria eterna, donde estaremos para siempre con el Señor, con un cuerpo glorificado. Gloria al Señor por esa esperanza. Pero eso comienza a ser visible hoy, mi hermano. No es posible que nosotros vengamos y unamos el cuerpo de Cristo a una ramera. Y como le dije, no solamente es que Pablo está hablando de una ramera y eso es todo. La ramera está puesta ahí de manera completamente intencional, porque la prostitución es precisamente lo que hacemos cuando nos vamos detrás de cualquier otro ídolo. Nos prostituimos. No podemos hacerlo. El versículo 17 continúa diciendo: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Mi hermano, el pan que es Cristo es uno, y le plació al Padre que mediante el partimiento de este único pan, que ahora ha sido resucitado y glorificado, nosotros que somos muchos, seamos resucitados con Cristo, alimentados por Él, unificados como su cuerpo y resucitados corporalmente en el día final para estar siempre con Él. Cuando hacemos el partimiento correcto del pan acá como iglesia, ese pan que es Cristo mismo, que es su palabra, que es su verdad, y lo comemos acá literalmente, tomamos ese pan y lo comemos, el resultado es la vida de la resurrección de Cristo en la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo en unidad, tras haber comido del partimiento del pan que fue Cristo partido en la cruz, trae a la vida de la resurrección. Eso es lo que sucede. El pan partido por nosotros, mi hermano, muestra la gloria de la resurrección en nuestra vida, en la unidad, en la iglesia. ¿Qué es lo que no estaba pasando en Corinto? Había corrupción porque la división era un partimiento individualista, lleno de idolatría, y estaba llevando que aún la reunión dentro de la iglesia fuera vana. Se espera que eso sea visible ya en nosotros. Juan 6:51. El Señor Jesús nos recuerda: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. ¿Se da cuenta?
cómo la vida de la resurrección está conectada a comer de este pan? Es trascendental. Participamos de este pan, entonces participamos de la vida eterna. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Él se entregó a sí mismo. Cuando usted viene y parte el pan acá en la cena del Señor y comemos del pan en la cena del Señor, usted está recordando que Cristo Jesús se entregó en la cruz del Calvario y que ese es nuestro sustento, nuestro alimento para que nosotros podamos ser salvos. Efesios 2 del 13 al 18 dice la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Interesantemente, hermanos, aquí Pablo se está refiriendo a gentiles, se está refiriendo a gentiles como los que estaban lejos. Pero él le va a dar un giro muy hábil a este tema porque va a mostrar que no solo son los gentiles los que están lejos, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acá está hablando de la pared entre los judíos y los gentiles, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, es decir, en Cristo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos. ¿Qué giro hizo Pablo? Parecía primero que estaba hablando nada más de reconciliar judíos con gentiles. Pero de pronto dice que la reconciliación es de los dos. Para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Es decir, la enemistad va más allá de que si uno es judío u otro es gentil. ¿Y sabe qué está haciendo Pablo hábilmente acá? Modificando lo que dijo anteriormente y enseñándonos que esa pared que dividía no se estaba refiriendo a la pared allá del templo donde los gentiles podían llegar y a donde podían estar nada más los judíos, sino que se estaba refiriendo a los dos ángeles parados allá en el Edén con espadas de fuego que se revolvían, donde ya ningún hombre podía entrar. Es decir, el pecado original, del cual judíos, griegos, salvadoreños, chinos, rusos, somos todos partícipes. Dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. La cruz no es otra cosa que Cristo siendo partido por nosotros por esas espadas de fuego. Él fue el que traspasó el velo de los cielos para presentarse Él, dice el autor de Hebreos, como una ofrenda, como el Cordero de Dios, como el único sacrificio ofrecido una vez y para siempre, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La enemistad se termina para judíos y para griegos en Cristo. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Qué sucede? El partimiento de Cristo en la cruz unifica judíos y gentiles. Unifica pobres, ricos, unifica empleados, dueños de empresas, unifica todo aquel que cree y lo hace parte de este mismo cuerpo lleno del Espíritu. ¿Por medio de quién? Tenemos todos juntos, unidos, entrada al Padre. Es una comunión. Y la comunión más alta, más excelsa, más íntima que puede haber entre nosotros. Algunos de ustedes pensarán, mi comunión más íntima es con mi familia. No es así. Su familia de la carne no es así. Usted tiene un vínculo más grande con el hermano más distinto que usted ve a usted en esta iglesia que está en Cristo, que con su hermano si no está en Cristo, que con su mamá si no está en Cristo. Ahora, eso no significa
que no debamos de velar por nuestras familias. Es necesario que lo hagamos, que peleemos la buena batalla, que llevemos el evangelio de dos maneras, en la palabra hablada, pero también con la vida de Dios en Cristo, que les muestre un testimonio a ellos. No se trata de ir a ganar argumentos a las familias. No se trata de ir a tener discusiones interminables para que terminen ellos envanecidos contra nosotros, sino que se trata de que ellos vean a nosotros, a Cristo, y que las palabras que hablemos para ellos hagan sentido, signifiquen algo, mi hermano. Y el poder del Espíritu es el que hace la obra. Él es quien da la nueva vida. Y a eso somos llamados. Pero si nosotros no hemos entendido estas realidades, nosotros dividimos la iglesia y luego dividimos la familia, dividimos la casa, dividimos todo el lugar donde llegamos. Qué importante es entender esto. La pared intermedia ha sido removida y ha sido removida en Cristo. Y gloria a Dios por eso, mi amado hermano. Esa unidad del pan simboliza nuestra unidad. El partimiento de ese pan nos recuerda por quién fue partido. La unidad del vino nos recuerda también la sangre del único cordero que fue derramada y rociada sobre nosotros. Y porque Cristo resucitó, sabemos que ese pan partido por nosotros, esa copa de esa sangre derramada por nosotros, ha sido resucitada. Está sentada a la diestra de Dios. Derramó de su espíritu. Y ahora nosotros tenemos vida por Él. La vida de la resurrección es ya visible en nosotros y es una vida en unidad. La vida de la resurrección, aquellos que han participado de la resurrección de Cristo, mi hermano, no viven en desunión, con comuniones externas que no corresponden a la comunión del cuerpo, adulterando, prostituyendo el cuerpo de Cristo. Su principal unidad está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y eso, mi hermano, es vital. Porque nuestras comuniones, mi hermano, tienen un carácter sacramental de adoración. Y eso es lo que dice el versículo 18. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. ¿Qué punto está queriendo hacer aquí Pablo con esa inserción que pareciera extraña? Levítico 7 del 2 al 6, se los voy a leer yo. Dice, en el lugar donde degüellan el holocausto, han de degollar la ofrenda por la culpa. Y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones, con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos. Y quitará el óvulo del hígado con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es una ofrenda por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo. Es cosa santísima. Alguno podrá decir, hermano Carlos, pero nosotros no somos sacerdotes. Vaya y lea primera de Pedro 2:9. Usted es real sacerdocio. Por tanto, usted como sacerdote, cada vez que se alimenta de lo que ha sido ofrecido en el altar del Señor, o debería de, porque esto es sacramental. Usted se alimenta en adoración, en unión con un pueblo. Mi hermano, esto es importantísimo que lo entendamos, porque si no lo comprendemos, andamos como necios en el mundo, con comuniones que no corresponden, sacrificando a los ídolos. Hebreos 13, del 10 al 16, se los voy a leer yo. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Hoy en día, el escenario es aún más santo,
porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Salgamos a su encuentro, mi hermano, en la vida, fuera del campamento. Llevemos su oprobio en el mundo, mi hermano, porque Él fue ofrecido por nosotros. Pero esto significa que nosotros participamos nada más de Él como alimento mientras andamos en el mundo, fuera del santuario. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él. No se está refiriendo a que nosotros vamos a ir a seguir matando machos cabríos, seguir matando toros. No se refiere a eso. Mediante Él, el que ya fue ofrecido una vez y para siempre. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Es fructificar, es un sacrificio de alabanza, porque el sacrificio único y perfecto ya fue ofrecido en los cielos. Ahora usted y yo ofrecemos un sacrificio de alabanza. Si usted no vive una vida que es un sacrificio de alabanza, mi hermano, hay algo que revisar. Y váyase en oración al Señor y pídale que le ayude por el poder del Espíritu a traer sacrificio de alabanza al Señor. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Frutos, frutos. Si usted participa del altar correcto, de la comunión correcta, con la comida correcta, usted entonces está capacitado para hacer el bien, para prestar ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Sacrificios que ya no son para nuestra expiación, sino que son fruto de la nueva vida. El resultado de que hemos sido redimidos, lo que muestra nuestra identidad. Es sacramental, mi hermano, cuando Pablo viene y le hace esta comparación a los corintios de considerar al pueblo de Israel. Los que comen sacrificios no participan del altar. ¿Cuánto más nosotros? Esa es la inferencia de Pablo. Y dice el versículo 20, el versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Mis hermanos, hay un solo Dios y hay un solo Señor. Primera de Corintios 8, del 4 al 6, se los leo yo. Esto es básicamente la afirmación al pueblo de Israel o el llamado del Señor al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4, pero ahora desglosado en Cristo por Pablo. Dice el versículo 4, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Ahí ya tuvo usted su respuesta. Un ídolo no es nada. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos, ¿para quién? Para Él, pertenencia de Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Mi hermano, la respuesta al versículo 19 a las preguntas que está haciendo Pablo es no, hay un solo Dios y hay un solo Señor. Pero leyendo el versículo 20, Pablo dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios.
No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Mi hermano, detrás de la idolatría existe siempre la actividad de los demonios. Levítico 17:7, se lo voy a leer yo rapidito. Dice, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Y acá esta palabra es traducida del hebreo que significa machos cabríos, pero la palabra también significa demonios, con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Detrás de la idolatría, hermano, hay siempre demonios. Sí, un ídolo no es nada, pero cuando usted vive en idolatría, usted está participando de los demonios. Y eso no es algo sostenible en la vida del creyente. Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. La idolatría en la que nosotros vivimos, aunque los ídolos que tenemos no son nada, termina dando en participación con Satanás. Y eso es una realidad que no podemos omitir. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Mis hermanos, porque si nosotros nos volvemos partícipes con los demonios, simple y sencillamente no somos partícipes de la mesa del Señor. Y es lo que finalmente concluye Pablo en los versículos 21 y 22. Solo puede haber lealtad a una mesa. Dice el versículo 21 al 22. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Mis hermanos, consumamos esto como alimento para nosotros. Yo quiero que lo llevemos muy claro. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Mis hermanos, no existe una comunión intermedia. En Mateo 12, Jesús dice, el que conmigo, y hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, por cierto, que esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No reconocer el mensaje del Espíritu, que es que Cristo Jesús es Señor. Hablando sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús habla de que no puede haber quien con Él recoge y desparrama. El que conmigo no recoge, lo que hace es desparrama. Es contra mí. El que no es conmigo, contra mí es. No hay una comunión intermedia. La comunión con los demonios, mi hermano, no es solamente que usted anda ahí metiéndose con demonios, pero usted es salvo. No se preocupe, usted anda con los demonios ahí de vez en cuando, pero usted es salvo. No. La comunión en la mesa de los demonios implica condenación y muerte. Ahí mismo en el texto que habíamos leído de Levítico, es interesante la manera en la cual es presentado este tema. Levítico 17:8. Entonces les dirás, cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos, que ofrezca holocausto o sacrificio y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo al Señor, es decir, es un sacrificio que no es al Señor, sino a los ídolos, ese hombre también será exterminado de su pueblo. Y alguno dirá, uy, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. Colosenses 3, del 5 al 7, oiga lo que dice. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos, óigalo, muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de esas cosas. Nuevo Testamento. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Hoy se espera que ya no vivamos en ellas. La ira de Dios va a venir sobre estas cosas.
Y más conveniente nos fuera que nos sacaran de una ciudad y nos apedrearan, a que el fuego eterno al que nos exponemos después de haber recibido el anuncio del evangelio. El castigo por esto es mucho peor. Si usted pensaba que el Antiguo Testamento era el duro, no. Lo verdaderamente serio está en el Nuevo. Gloria a Dios por Jesucristo, en quien tenemos salvación y redención. Y en quien tenemos todo para huir de la idolatría, hermanos. El versículo 22 inicia diciendo en 1 Corintios 10: provocaremos a celos al Señor. Mi hermano, Dios es presentado en la Escritura como un Dios celoso que aparta y condena a los que profesan una falsa comunión. Deuteronomio 6 del 14 al 15 se lo leo yo. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre en la superficie de la tierra. 1 Corintios 5:11. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Por ende, cuando Pablo hace la pregunta, ¿provocaremos a celos al Señor? Si vivimos en la idolatría, seguramente lo estamos haciendo. Y estamos jugando con algo más que fuego literal. Estamos jugando con condenación eterna, con destrucción, con que seamos borrados de la faz de la tierra. Lo que dice la palabra del Señor. Pero la segunda pregunta es muy interesante. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Mis hermanos, la respuesta es obvia. Job 38 del 3 al 7, se los leo yo rápido. Ciñe ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Para qué sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Es una ironía. Dios le está hablando irónicamente a Job. Yo te preguntaré y tú me instruirás, Job. La respuesta se vuelve obvia. Por supuesto que el Señor es más fuerte que nosotros. Entendemos todos que el Señor es más fuerte que nosotros. Y esto, mis hermanos, nos debe de llevar a una conclusión. Si llegásemos de alguna manera a resultar nosotros más fuertes que nuestro Dios, es nada más porque nuestro Dios es realmente un ídolo a nuestra imagen. Si usted algún día se encuentra ser más fuerte que Dios, discúlpeme, usted lo que ha comprobado es que su Dios es realmente un ídolo. Y como bien razona Pablo, un ídolo no es nada. Y por lo tanto, usted en comunión con los demonios terminan venciendo a ese falso Dios a placer, pero en comunión con los demonios. Mi hermano, el Señor es más fuerte que nosotros. Pero la fuerza del Señor se muestra en favor de su pueblo de dos maneras. Primero, sometiendo a juicio a los impíos, y ya vimos abundantemente eso en la palabra. Él somete a juicio a los impíos. Él es más fuerte. La fuerza del Señor se manifiesta así. Gloria a Dios por eso, porque esa es su victoria sobre el mal. Pero también se manifiesta de una manera gloriosa. Y esa es la buena noticia con la que yo quiero cerrar hoy.
Se manifiesta atrayendo o arrastrando hacia Él y sosteniendo en unidad a los que verdaderamente son suyos. Otra importante respuesta del Señor que aquí hay en esta pregunta que hace Pablo es que porque no somos más fuertes que el Señor, nosotros no podemos terminar, si verdaderamente somos sus hijos, arrastrados por los ídolos, en comunión con los demonios. Porque el Señor es más fuerte que nosotros, Él nos mantendrá con Él. En Juan 6:44, mi hermano, esa es la palabra que se utiliza realmente en el idioma original. Nadie puede venir a mí si no lo trae. Las traducciones nuestras son amables, pero el griego es si no lo arrastra el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El poder de Dios, que es más poderoso que nosotros, nos arrastra a la comunión con Él. Por ende, nuestra preocupación y clamor debe de ser si no estamos siendo arrastrados. Porque Él sí es más poderoso que usted y yo. Téngalo por seguro. Usted no puede ser lo suficientemente necio como para perderse si Él lo salva. Juan 10 del 28 al 30. Dice la palabra del Señor. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, más fuerte que usted y que yo. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Sí, Dios es más poderoso. Por ende, sus verdaderas ovejas jamás se van a perder. Y finalizamos con 2 Corintios 5 del 14 al 15. Dice 2 Corintios 5 del 14 al 15. Pues el amor de Cristo nos apremia. Si usted es un verdadero hijo de Dios, esta es la realidad que usted va a vivir por el poder del Espíritu. El amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión, esta es a la conclusión que el creyente llega, mi hermano. Y si usted no llega a ella, pídele al Señor misericordia para llegar. Que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, y ojo con esto, ya no vivan para sí. Eso sería idolatría. Si usted vive para usted mismo, eso es idolatría. Y usted ya vio el destino de los idólatras, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, el amor de Cristo apremia a los verdaderos creyentes. Y mi oración es que usted sea apremiado, que usted hoy se vaya con urgencia, pensando con qué tiene comunión en este mundo. Porque el Señor, mi hermano, es más fuerte que nosotros. Los que estamos en Cristo, estamos en comunión con Él. Él es más fuerte que nosotros. Con su Espíritu, cuando recibimos la palabra de la verdad del Evangelio, Él nos derrotó. Nos dio nueva vida. Gloria a Dios. Nos humilló. ¿Y sabe qué? Ahora estamos sentados en la mesa como su pueblo, reconciliados con Él. Él ha establecido la paz. Y porque su poder, que es más grande que el nuestro, se perfecciona en nuestra debilidad, nosotros podemos echar mano de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales para vivir bajo la voluntad de Dios. Nosotros las tenemos, todas esas bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Apartándonos de los ídolos, permaneciendo en comunión con el Señor. Si el amor de Cristo de verdad nos apremia, mis hermanos, nosotros hemos muerto a nuestra vieja naturaleza, junto con aquel en quien todos murieron. Y ahora en Él tenemos vida, no para nosotros, no para nuestros placeres.
Esa nueva vida que Cristo le ha dado no es para usted, sino para aquel que murió y resucitó por usted y por mí. En resumen, nuestra nueva vida le pertenece a Cristo. Cuando yo participo del pan y bebo de la copa, ese debe de ser mi alimento espiritual en Cristo, para que yo entienda que le pertenezco a Él. Porque si Él fue partido para mi salvación, estoy unido a Él. Y nos acercamos a la mesa en unidad, nos acercamos en fe, nos acercamos en la esperanza de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y eso nos apremia. Vámonos hoy a nuestras casas apremiados por cómo están nuestras vidas, apremiados por qué estamos haciendo de ellas, apremiados por las maneras en las cuales tenemos comunión con los demonios. Estamos sentados en la mesa de los demonios. Eso no es posible. Esto es urgente, pero la esperanza está en Cristo. Gloria a Dios por Jesucristo. Y a Él vamos todos nosotros hoy a rendirnos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte, o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.